Muy buenas noches a todos los amigos de Gaceta Laboral que se están uniendo a este curso sobre los plenos supremos laborales y previsionales. Y lo bueno de este nuevo curso, una de las cosas que me llevó a involucrarme en este proyecto de cerca fue la temática, ¿no? No es que un determinado ponente busca un pleno y de ese pleno desarrolla unos cuantos temas que considera a partir de lo que dice el ponente y por cuestiones también a veces de tiempo a desarrollarlos, sino Gaceta Jurídica, Gaceta Laboral, perdón, ha tenido el cuidado de más bien estructurarlo a través de temas, ¿no? De temas que discurren por los plenos laborales, los plenos supremos laborales y previsionales emitidos hasta la fecha. Nada, yo contento de nuevamente estar con ustedes. Como ya los que me conocen, ahí veo algunos nombres reiterados. Hemos tenido hace poco, me parece hacia el mes de febrero, finales de febrero, comienzo de marzo, una conferencia con ustedes de asignación familiar, que fue nuestro reencuentro después de algún tiempo de estar alejados de la institución por estos temas también profesionales y también propios de la pandemia, que a veces no nos permite estar en estas actividades académicas, pero nada, contento de estar nuevamente con ustedes acá en Gaceta Laboral, con un tema que, como les digo, ha sido estructurado de forma distinta, ¿no? Lo bueno de este pleno, de este curso, es que, como les comento, han sido estructurados a partir de temas y no de plenos. Vamos a recorrer seguramente quienes expongan todos los plenos y todos los temas, porque a cada uno de nosotros nos han asignado temas dependiendo de la especialidad. Por ejemplo, los que se refieren al CAS, los que se refieren a derecho público, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, me han tocado, y ahí entro un poco ya en materia, me ha tocado ver aquellos plenos que van a desarrollar temas procesales, ¿no? Será porque en mi actividad diaria es lo que yo también desarrollo. Soy magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tengo título de segunda especialización por la Pontificia Universidad Católica en Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Nada, ese es, mi nombre es Miguel Ángel Díaz Cañote. He desarrollado labores en el Ministerio Público y actualmente en el Poder Judicial. Vamos a estar juntos dos fechas, el día de hoy, 21, con temas procesales de los plenos, los temas procesales, y luego el día 23 estaremos viendo temas procesales vistos en el pleno, pero los que se refieran a los arbitrajes, ¿no? Esa va a ser un poco la estructura. La estructura de la exposición del día de hoy, los que ya me conocen, y por eso me iba a referir a ese tema, como en la mecánica, vamos a desarrollar entre 40 a 50 minutos la primera hora, llamémosla así, hacia las 7:40 o 7:50 hacemos una pausa, en 10 minutos para que ustedes tomen agua, se refresquen un rato, y luego iniciamos con las preguntas, absolviendo las preguntas, espero que sean del pleno o de lo expuesto, y retomamos con los últimos 50 minutos que sería la etapa final, ¿no? Veo que la cantidad de público que ha ingresado es mayor, casi estamos sobre los 236 en plataforma, o sea, en línea, independientemente de aquellos que lo puedan ver posteriormente o de aquellos que, entiendo, están en la suscripción y lo puedan ver dentro como parte de la suscripción. Nada, para referirnos entonces a los temas, son hoy temas procesales vistos en los plenos, en todos los plenos, y vamos a ir diciendo en qué pleno han tratado ese tema, y luego el día 23, que vamos a ver los temas procesales en los arbitrajes, ¿no? Pero también desarrollados en los plenos. ¿Listo? Hecha la aclaración de lo que vamos a ir desarrollando en estos 2 días que vamos a estar juntos, empecemos con el primer gran tema previsto.
Del segundo pleno jurisdiccional supremo laboral, de materia laboral, acuérdense que en el tiempo se agregó previsional, el segundo se denominó pleno jurisdiccional supremo en materia laboral. Una de las primeras materias que abordó este pleno, el segundo, es el de, ¿son competentes los jueces de paz letrados para conocer pretensiones cuantificables? Y una pequeña reflexión, ¿no? ¿Qué significa cuantificables y qué significa no cuantificables, ¿no? Cuantificables es decir que tiene un valor, o sea, yo pretendo beneficios sociales, llámese compensación por tiempo de servicio, gratificaciones, asignación familiar, que hemos visto hacia enero, febrero de este año con ustedes, y esto es un tema que se va a esa pretensión económica le da la característica de cuantificable, es decir, que hay un monto dinerario de por medio. ¿Ok? Luego, no cuantificable, podríamos llamarle, por ejemplo, a la declaración de ineficacia de un contrato administrativo CAS, por ejemplo, o la desnaturalización de un contrato modal, o la desnaturalización de una locación de servicios. Es decir, un contrato civil que en realidad reúne todas las figuras, las tres que ya sabemos, ¿no? Los tres elementos de una relación laboral, y, sin embargo, se le contrató a través de un contrato civil. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la idea? Los jueces de paz letrados. Se plantea el pleno una primera pregunta. ¿Son competentes los jueces de paz letrados para conocer pretensiones no cuantificables? ¿No cuantificables? Ya sabemos cuáles son los cuantificables, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de competencia, debemos definir que hay una diferencia, por más que a veces utilicemos como un sinónimo jurisdicción y competencia, lo cierto es que todos los jueces tenemos, digo, porque yo desarrollo esa función, tenemos función de jurisdiccional, pero no todos tenemos competencia. Y una de las competencias que existe, ya no existe mucho la del turno, porque básicamente es a través de una mesa de partes que aleatoriamente va entregando las demandas en materia laboral, por ejemplo, ¿no? Pero sí tenemos una competencia a través de la cuantía, ¿no? Entonces, dentro de esa cuantía tenemos referidas a la unidad de referencia procesal como valor que divide las cuantías, ¿no? Y no cuantificables. Si hay cuantificables, podrían haber no cuantificables, que algunos ejemplos ya hemos dado. Entonces, esas competencias que sí pueden estar dadas por el territorio, por ejemplo, el juez de paz letrado de laboral de San Juan del Lurigancho, el juez de paz letrado de Santa Anita y La Molina, o Santa Anita de La Molina, o el juez de Lima, paz letrado de Lima. Ahí estamos hablando de una competencia territorial. Y cuando hablamos de una competencia funcional, estamos diciendo la competencia que tiene, por ejemplo, un juez de paz letrado frente a un juez de trabajo y frente a un juez superior o integrante de una sala. Pero ¿a qué se plantea esta pregunta? ¿Por qué se plantea esta pregunta el pleno? Porque lo que se quiere con los plenos, fíjense ustedes, es unificar criterios y evitar que el justiciable tenga una incertidumbre. Entonces, si esa es la finalidad de los plenos, unificar algunos criterios en la judicatura establecida por la instancia mayor, que es la Corte Suprema, por eso son plenos jurisdiccionales supremos en materia laboral y previsional, lo cierto es que esto decae a los órganos jurisdiccionales de menor nivel y les sirven de guía para los procesos que tengan similar naturaleza. Dos principios de la mano, predictibilidad y seguridad jurídica, ¿no? Bien, la primera pregunta que se plantea con la nueva ley procesal del trabajo es si son competentes los jueces de paz letrado para conocer pretensiones no cuantificables. Y acabamos de decir que las no cuantificables son aquellas que no son materializadas en dinero a través de la unidad de referencia procesal. ¿Y por qué se planteaba esta pregunta? Porque anteriormente, la anterior ley, ahí dice, ALPT, la nueva ley es NLPT, la antigua ley procesal del trabajo, la 26636, que fue reemplazada precisamente por la nueva ley procesal del trabajo, sí preveía, la antigua, que los jueces de paz letrado conozcan
pretensiones de naturaleza económica y de manera no cuantificada, no cuantificable. ¿Y dónde estaba previsto eso? En el artículo cuarto. En el artículo cuarto de la ley 26.636. Es decir, con la antigua ley, miren ustedes, con la antigua ley, el juez de paz letrado es el primer escalón, digamos, el juez de paz, simplemente de paz, ¿no? El paz letrado, que ya es un funcionario público, digamos, de carrera, ¿conoce o no conoce con la antigua ley pretensiones no cuantificables? O sea, que no se estén referidas a dinero. Sí, sí las conocía. Pero ¿qué pasa con la nueva ley? La nueva ley varía ese concepto, lo varía y ahora va a decir lo siguiente, competencias. Artículo primero de la nueva ley procesal del trabajo. Acerca de eso, habla que es competencia por materia de los juzgados de paz letrado laborales, y eso es lo importante, no perdamos de vista que esta ley tiene una particularidad, que es la de, a ver, me están pidiendo mostrar mi pantalla. Belmer, ¿pueden ver la pantalla? Me salió otra Sí, vez el doctor. mensaje. Sí, ahora sí, doctor. Al parecer se está saliendo de pantalla compartida, pero ahora Correcto, sí está correcto. correcto. Bueno, sigamos. ¿Qué decía entonces? Fíjense ustedes, ¿qué decía entonces? ¿Qué dice ahora la nueva ley? La ley en relación a competencia por la materia, hemos dicho que puede ser por la materia, puede ser por la cuantía, puede ser por el territorio, ¿no? Puede ser funcional, ¿no? Entonces, nos dice que los jueces de paz letrado, que ese es un poco para responder la pregunta, dice, los jueces de paz letrado, los juzgados de paz letrados laborales conocen de los siguientes procesos. Uno, en proceso abreviado laboral, las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a 50 unidades de referencia procesal. No superiores a 50 unidades de referencia procesal, que es la unidad que nos sirve para cuantificar. ¿Cuánto sería eso actualmente? Si la UIT está 4.400, ¿no? La actual para el 2021, la unidad de referencia procesal es el 10%. El 10% de 4.400, ¿no? Vamos a sacarlo para que vean que es así. 4.400 por el 10% serían 440 soles. Entonces, cuando nos pregunten, por ejemplo, ¿cuál es el valor de la unidad de referencia procesal? El valor de la unidad de referencia procesal es el 10% de la unidad impositiva tributaria, que para el año 2021 está fijada en 4.400. Si es el valor de 4.400, la unidad de referencia procesal actual y vigente para el año 2021 es de 440. Si la norma nos está diciendo que los jueces de paz letrado conocen cuantificable, miren, cuantificable, hasta 50 unidades, entonces multiplicamos esos 440 por 50 y ya tenemos que el juez de paz letrado conoce de pretensiones cuantificables hasta 22.000 soles en la vía abreviada. ¿Correcto? Luego, los procesos de título ejecutivo cuando la cuantía no supere las 50 unidades de referencia procesal. Ya sabemos que es cuando no supere los 22.000 soles, ¿no es cierto? Porque ya hemos aprendido a cuantificarlo, ¿no? Muy bien. Superiores a 50 de referencia procesal originadas con ocasión de la prestación personal de servicio, ¿no? Y luego los títulos ejecutivos hasta 50, salvo tratándose de las cobranzas de aportes previsionales del sistema privado de pensiones retenidos por el empleador en cuyo caso son competentes con prescindencia de la cuantía. ¿Qué dices con prescindencia de la cuantía? ¿Y qué cosas son las cobranzas? Cuando nosotros somos trabajadores, ¿no? Estamos en planilla, nosotros podemos pertenecer a dos grupos de empleados, a dos grupos de sistema previsional, al referido al sector, digamos, manejado por la actividad pública, la ONP, el Sistema Nacional de Pensiones, y el Sistema Privado de Pensiones. El Sistema Privado de Pensiones
son las AFP, las administradoras de fondos de pensiones. Estas administradoras de fondos de pensiones manejan nuestro fondo en cuenta individual, mientras que las que se están referidas al sistema nacional es un fondo común, ¿no? Siendo esto así, en este fondo privado, que es individual, cada uno le van reteniendo, le retiene al empleador, fíjese, y le entrega a la AFP que está encargada de administrar, invertir para que ese dinero cada vez sea mayor y que nuestra pensión, cuando nos tengamos que jubilar, sea más importante que en un inicio. En el otro no. En el otro es simplemente un fondo que después me asegurará una pensión dependiendo si cumplo los requisitos. No es el tema, pero quisiera que entremos en cuál es la lógica. Cuando se trata de esa cobranza del sector privado de las AFP y la empleadora declarado, retenido y no pagado, no pagó a la AFP lo que retuvo, el trabajador le descontaron su porcentaje respectivo de AFP, pero el empleador no pagó, la AFP, como esto se declara mensualmente, le hace la gestión de cobranza y esas cobranzas, que me voy adelantando, para un juzgado de paz letrado implica más o menos el 80% de su carga procesal, esas cobranzas las hace las AFP, a veces a través de estudios privados de cobranza, y estos interponen la demanda ante los jueces de paz letrado. Cuando se trata de ese tipo de cobranza, no hay cuantía. Los conoce así fuera por 1, por 20, por 30, por 50 unidades de referencia procesal, no interesa. Porque ahí la norma ha establecido que conoce el juez de paz letrado con prescindencia de la cuantía. ¿Correcto? Muy bien. Y finalmente los asuntos no contenciosos sin importar la cuantía. Entonces, en materia de no contencioso no importa la cuantía. En materia de cobro de aportación de pensiones, si bien es cuantificable, no importa la cuantía, porque puede cobrar desde 10 unidades hasta más de 1000. Todas las unidades que se nos ocurran. Todo es competente el juez de paz letrado, cuando es cobranza de aportes previsionales. Y finalmente, las cuantificables ya propiamente dichas, las referidas a títulos ejecutivos, hasta 50, en la vía ejecutiva o de ejecución, mejor dicho, y las que corresponden al proceso abreviado hasta 50. ¿Cuánto era 50? Como ya hemos sacado, 22.000 soles. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahora no hablamos de la pretensión no cuantificable. Como verán, se reafirma la idea de que el juez de paz letrado no conoce de pretensiones no cuantificables. Conocía con la anterior ley, con la nueva ley no conoce, porque ya dijimos que para el abreviado está 50, en el ejecutivo está 50, en los procesos de FP toda la cuantía que quieras, y en proceso no contencioso, su mismo nombre lo dice, no hay una cuantía, no contencioso, ¿no? Muy bien. En este caso, nos preguntamos, ¿hay la posibilidad de que el juez conozca? Porque esa era la pregunta del Pleno. Decía, ¿no? La anterior ley le daba competencia al juez de paz letrado. ¿Ahora el juez de paz letrado puede ver pretensiones no cuantificables? La respuesta es no puede, porque hemos visto que exactamente ninguna de ellas está referida. Pero esto implica, fíjense ustedes, y está vinculado a algo que la ley traía. Miren, la ley traía dos cosas, la nueva ley procesal del trabajo trae dos cosas importantísimas que debe ser, digamos, el mascarón de proa, llamémoslo así, la delantera efectiva de esta ley. 1, la oralidad, y 2, el uso de la tecnología, ¿no? Las audiencias son grabadas, el uso de la planilla electrónica, el uso de la notificación electrónica, ¿no? Y esa modernidad, las grabadas en audio y video, ¿no? Esa modernidad, 1, el uso de la tecnología con mayor frecuencia y la oralidad en el proceso. Es eminentemente oral, no es totalmente oral, ¿no? Porque la demanda y la propia sentencia son escritas por ejemplo, ¿no? Y la contestación también es escrita. Muy bien, entonces, ¿pero qué pasa? También una de las novedades que trajo es que se iba a generar una justicia laboral especializada. Y hasta antes de la nueva ley procesal del trabajo,
los jueces de paz letrado, yo sigo juez de paz letrado, ahí comencé mi carrera. Los jueces de paz letrado veíamos de todo, o sea, el juez de paz letrado era un juez especie de mixto, ¿no? Veían alimentos, siguen viendo, entiendo, veían faltas, veían cobro de obligaciones de dar suma de dinero, veían desalojos, ¿no? Veían laboral, ¿no? Pero todo, ¿no? Con la nueva ley procesal del trabajo, se busca especializarlo. Entonces, viene un gran cuestionamiento. Oiga, ¿cuál es la mayor carga procesal que tiene actualmente? Año 2021, día 21 de abril del año 2021, siendo las 19:26, ¿cuál es la mayor carga procesal que tiene un juez de paz letrado? La mayor carga procesal que tiene un juez de paz letrado actualmente, y lo hemos puesto ahí, la carga más importante que tiene es la cobranza de aportes previsionales. Y me imagino que esa cantidad debe haber subido exponencialmente en la actual época de pandemia. Ya los números, cuando yo llegué hice este estudio en el año 2015 con las cortes de Lima Este y Callao, el porcentaje era bordeaba sobre el 90% de causas que conoció un juez de paz letrado. Entonces uno se termina preguntando, oiga, hemos generado órganos jurisdiccionales del primer nivel, ya dedicados única y exclusivamente a conocer la nueva ley procesal del trabajo, pero que se dedican casi, digamos, el 90% de su tiempo a conocer cobranzas de aportes previsionales. Cuando el otro sector, digamos, el hermano, ¿no? El sistema privado de pensiones y el sistema público de pensiones, el sistema nacional de pensiones, cuando hay atrasos, ¿quién cobra? La SUNAT. ¿Y de acaso no debería ir esto y quitarle esta carga a los órganos jurisdiccionales que deberían atender cuestiones propiamente laborales, ahora más que nunca, después de venimos trabajando pasando una enorme pandemia? Creemos que sí, ¿no? Creemos que sí. Creo que la respuesta ahí, obviamente, cae madura y deberíamos decir que, pues sí, debería buscarse que los órganos jurisdiccionales que han sido creados, porque ya ahora ya no ven alimentos, ya no ven desalojo, ya no ven, ahora solamente ven laboral. Pero ¿qué pasa? Se han llenado de laboral, pero el 80% de su carga procesal es cobranza de efectivo. Es cobranza de efectivo. Entonces, por eso le hacía la pregunta, ¿no? ¿Y puede ver no cuantificable? Puede ver, porque, y eso lo vamos a ver dentro de la siguiente pregunta que se plantea el Pleno, ¿no? No cuantificable, la ley expresamente, y lo hemos acabado de leer, el artículo primero de la ley no lo permite, no lo autoriza, ¿no? Entonces, pretensión no cuantificable sola no puede ser, no puede ser. Muy bien. Y creemos, y ahí está la crítica, estamos trabajando con el doctor César Ojeda Quirós, un libro de comentarios a la nueva ley procesal del trabajo, que esperamos pronto vea la luz, si Dios quiere, hacia finales de este año. Una de las cosas que se planteamos en este trabajo es precisamente que amerita una modificación de la ley y que los jueces de paz letrado puedan ver pretensiones no cuantificables, como sucedía con la antigua ley procesal del trabajo, y quizás la propuesta de que la cobranza de aportes previsionales pase a un ente recaudador casi administrativo, si es que no queremos decir que lo cobre SUNAT también, ¿no? Y la tasa de morosidad era alta antes de la pandemia. No hemos hecho un estudio después de la pandemia. Se lo incluso publicado en el diario El Comercio cuando la tasa era altísima de morosidad a nivel de pago de aportes previsionales. Pero sobre todo que atenta con ese que viene detrás de los dos elementos que hemos dicho resultan ser importantes para la nueva ley. Uno, la oralidad, y dos, la modernidad. Pero atrás, un pasito atrás, reforzando ese tema, venía la especialidad. ¿Y por qué? Planteada desde el primer nivel. Ya no era un juez de paz letrado casi mixto, sino un juez preparado, ¿no? Un juez de paz letrado únicamente en la hora. Y ahora ha terminado siendo un juez cobrador, disculpen los que son jueces de paz letrado, cobrador de aportaciones previsionales.
de AFPs. Nada, pero ¿qué acordó el Pleno? Ya yo creo que se imaginarán que lo que dice el Pleno es casi lo que dice la ley, pues, ¿no? Lo que acordó el Pleno para este tema, la pregunta planteada es, ¿pueden los jueces de paz letrado conocer con pretensiones no cuantificables? La respuesta que da el Pleno, en este caso, en el segundo Pleno nacional, supremo, el segundo Pleno, perdón, un segundito. En el segundo Pleno Supremo es que los jueces de paz letrado no son competentes para conocer pretensiones cuantificables, pues, ¿dónde ya analizamos para decir que no puede? El artículo primero de la ley 29497, nueva ley procesal del trabajo, porque solo son competentes para conocer pretensiones cuantificables originadas en demandas de obligación de dar suma de dinero hasta 50, ¿no es cierto? Y títulos ejecutivos hasta 50, cuya cuantía no sean superiores a 50 unidades de referencia procesal. Entonces, aclarado el tema. Este Pleno, ante la duda, ¿no? Decían, oye, pero con la antigua ley se podía, ¿no? Y ahora con la nueva ley no se puede, ¿no? Porque así lo establece el artículo primero de la nueva ley procesal del trabajo. Muy bien. Vamos con el segundo tema que también tiene que ver con la cuantía. Oiga, pero, ¿qué pasa? Vamos a plantear el problema, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo una pretensión que está en 50 unidades de diferencia procesal? No se pasa, ponte, vamos a decir que es 30, ¿no? Y pido a su vez otra pretensión no cuantificable. Es decir, tengo una acumulación de pretensiones. Tengo una pretensión no cuantificable y tengo una pretensión cuantificable, incluso dentro de la cuantía de menor de 50, para que no se vaya al juez especializado. ¿Correcto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es la regla? La regla es que no puedes ver, el juez de paz letrado no puede ver cuantificable, no cuantificable, o sea, no, es decir, si por ejemplo, y hemos puesto, se trata de pago de beneficios sociales, ¿ok? Pero esa pretensión va aunada a la desnaturalización de un contrato de locación de servicios, no puede verlo el juez de paz letrado. De esto, inclusive, hay muchos órganos jurisdiccionales que, conscientes de su labor, ¿no?, han propiciado en muchas cortes establecimiento de plenos jurisdiccionales que van en contra de esa regla. Y ellos dicen, oiga, pero, y acá lo vamos a encontrar, ¿ah? Dice, son competentes los jueces de paz letrados para conocer pretensiones no cuantificables, o sea, no hay dinero, ¿no? Una desnaturalización, una ineficacia, ¿no? Una desnaturalización de un contrato modal, una desnaturalización de un contrato de locación de servicios, ¿no? Una ineficacia del contrato administrativo CAS, pero a su vez que pretendo el pago de menos de 22.000 soles entre beneficios sociales, no sé, pues llámese compensación por tipo de servicios, llámese gratificaciones y llámese vacaciones, pero menor de 22.000. Y yo digo, oiga, pero si yo soy menor de 22.000, no es cuantificable, es cuantificable, pero estoy en mi cuantía, sería cuadro de paz, sí, pero le has agregado desnaturalización del contrato modal por incremento de actividad, por ejemplo, ¿no? Si es así, hay una acumulación, los que están de acuerdo con que sí deberían conocer, y así lo han planteado, incluso a nivel de algunos plenos distritales, o sea, los llevados a cabo en algunas cortes del Perú, y no una Corte Suprema, no la Corte Suprema, que debería regir a todas las demás, se cuestionan diciendo, miren, nosotros sí podemos, porque yo no estoy pidiendo mi causa petendi, o sea, mi causa de pedir, implica el análisis de cuestiones como la de naturalización, pero en realidad lo que yo quiero es el pago de beneficios. Pero entonces ahí viene, no, que primero el huevo y la gallina, ¿no? Los que dicen que no, no se entiende acumulación de pretensiones cuantificables y no cuantificables, porque la causa petendi no es una pretensión, sino un fundamento de aquella. Es decir, los que dicen que sí se puede, dicen, yo estoy dando una razón para que me den. Quiero que se desnaturalice el contrato modal para que me paguen, ¿no? Lamentablemente, esta versión de las cosas, no ha sido
amparada, ¿no? Porque el Pleno, pese a que puede tener alguna razón, quienes cuestionan diciendo, oye, mi causa de pedir es una cosa y mi pretensión es otra, lo cierto es que el Pleno, el segundo, seguimos hablando de un tema procesal en el segundo Pleno, competencia, estamos hablando del tema de la competencia, en la nueva ley procesal del trabajo, y eso es lo que acuerdan el Pleno, ¿no? Los jueces de paz letrado no son competentes, no, reitero, no son competentes para conocer pretensiones no cuantificables acumuladas con una pretensión cuantificada, ¿no? Que sí es de su competencia. ¿Se acuerda que decíamos? Es de menos de 22.000 soles, ¿no? Para ya tener la idea, ¿no? Es de 30 unidades de referencia procesal, por ejemplo, ¿no? Es menor. ¿Correcto? Mostrar mi pantalla, ¿no? Tenemos problemas, Belmer, ahorita con compartir, ¿no? Es la segunda vez que me sale Sí, sí, doctor, estoy muy atento a ello para yo poderle enviar la solicitud. Continúe. Correcto. Cualquier cosa me avisas. Entonces, estamos. Los jueces de paz letrado entonces no son competentes para conocer las pretensiones no cuantificables acumuladas con una pretensión cuantificada que sí es de su competencia por la cuantía. Yo personalmente, y lo vuelvo a decir, soy consciente de que ahí, si son jueces, miren, ¿cuál es la idea de la especialización? Que ese juez de paz letrado que antes veía mixto, yo siempre dije, ¿no? Una partecita de tu cerebro ve laboral, una partecita ve penal, una partecita ve civil, ¿no? Otra partecita ve alimentos, familia, ¿no? Ahora, toda tu cabecita va a estar pensando en laboral. Oh, qué bien, ¿no? Si eso es así, ¿por qué no propugnar este tipo de modificación? Que se entiende justificable, porque, oiga, no está variando mucho, ¿no? La razón se desnaturaliza y le van a dar, si es que se desnaturaliza, el importe que le hubiera dado si que la relación laboral estuviera reconocida en un principio, ¿no? Que, por ejemplo, no está en discusión la relación laboral, demandado está en planilla, por ejemplo, demandante está en planilla, no hay discusión en eso. Lo que hay discusión es el pago de 10.000 soles. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, primera regla del Pleno, pretensión no cuantificable sola, no se puede. Pretensión no cuantificable más cuantificable hasta 50, no se puede. No es competente juez de trabajo. Esto nos va señalando normas procesales, ¿no? Porque esto no estaba en la nueva ley procesal del trabajo. Son casuísticas que ante las dudas que generan en la aplicación de la nueva ley procesal del trabajo, hacen que los jueces supremos, hay todo un mecanismo, yo he estado trabajando con ETI durante 2 años en la gestión del doctor Héctor Lama Amore como en el Consejo Consultivo, y ahí se veían cómo llegaban los temas al Pleno, ¿no? En este caso, a los plenos nacionales. Este es un pleno supremo, ¿no? Igual es abierto a la comunidad, ¿no? A la comunidad jurídica, a la comunidad en general, para que presenten problemas, ¿no? Porque ¿qué busca? Y ya lo dijimos, predictibilidad y busca seguridad jurídica, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente regla. Ahora vamos a hablar de los tribunales unipersonales. Pero primero, para hablar de eso, vamos a ubicarnos en qué es lo que nos dice la Ley Orgánica del Poder Judicial y cómo se componen los órganos de segunda instancia llamados revisores de los jueces especializados. Las llamadas salas especializadas laborales. ¿Correcto? La sala laboral especializada está formada por 3 magistrados superiores, presidido por uno de ellos, casi siempre el más antiguo, en realidad el más antiguo, y es el que dirige el desarrollo de la sala, ¿no? Es un presidente de sala. Para hacer resolución en estas salas, ¿no? Se requiere de 3 votos conformes. Y en el caso de sentencias. Y en el caso de autos, de 2 votos, ¿no? De 2 de los magistrados cuando se tratan de autos. Ahí las cosas, un segundo por favor. Eso está previsto en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Correcto? Ahora, la sexta disposición complementaria de la nueva Ley Procesal del Trabajo, y yo lo que creo ahí, con la mirada de hacer efectivo el principio de economía procesal y celeridad procesal, dijo, oiga, en una sala
cuando la pretensión, ¿no? Cuando la pretensión sea hasta 70 unidades de referencia procesal, la que conoce la sala en apelación, se va a nombrar un juez unipersonal y él es el que va a conocer ese tipo de pretensión. Pero la pregunta que nace es, ¿en qué supuestos tiene competencia ese tribunal? ¿Se trata también, como le pasa al juez de paz letrado, de cuantificables y no cuantificables? ¿De cuantificables solas? ¿De no cuantificables solas? ¿Cuándo es competente? Sigamos. La sexta disposición complementaria de la nueva Ley Procesal de Trabajo dispone entonces el desdoblamiento de las salas laborales en tribunales unipersonales para que resuelvan en segunda y última instancia las causas cuya cuantía de la sentencia recurrida no supere de 70. Y si ustedes han estado atentos, cuando decimos 70, vamos a hacer el cálculo, ¿cuánto era la unidad impositiva tributaria? 4.400. Dijimos que en el 10% la unidad de referencia procesal es 440 por 70. Entonces, ¿qué buscaba con esta norma? Si la ley orgánica dice que para que se genere una sentencia, miren, para tiene que haber 3 votos conformes. Cuando hablamos de cuantificables hasta 70, no es necesario que se pongan de acuerdo los 3 jueces. Bastaría que un solo juez asignado de ese expediente, que sea siempre menor a 70, hasta 70, o sea, hasta 30.800 soles, 70 por 440, ese juez solo ya no se ponía de acuerdo con otro, sino él en revisión fallaba. ¿Y qué le daba este mecanismo? Ya dijimos, economía procesal y celeridad procesal, previstos como principios en el artículo 1 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. ¿Correcto? Muy bien. La sexta disposición transitoria, disposición complementaria de la nueva ley dispone el desdoblamiento de las salas de esa manera. Es decir, porque ¿qué pasaba antes? Fíjense ustedes. Muy bien, como para hacer, miren, esto es real, como para hacer sentencia necesito 3 votos, yo digamos, ¿no? Tenemos una causa, los jueces 2 están de acuerdo en confirmar y 1 están de acuerdo en declarar, revocar y declarar infundada. ¿Correcto? Muy bien, si es así, no hay resolución. Tendríamos que llamar a otro para que complete sala, ¿no? Si completa sala, vamos a llamar a un cuarto juez, que podría, fíjense ustedes, votar igual que este. Entonces, no hay resolución. Tenemos 2 que dicen que no y 2 que dicen que sí. Tendríamos que llamar a un quinto juez. Este quinto juez sí va a inclinar la balanza para confirmar o revocar. Como comprenderán, eso lleva mucho tiempo. Y si estamos hablando de pretensión económica no muy alta, esta disposición lo que apunta es a eso. ¿Correcto? Muy bien. Si tenemos claro eso, vamos ahora a ver la regla establecida, ¿no? ¿En qué supuesto tiene competencia el tribunal unipersonal? Y dice lo siguiente. Vamos a poner la camarita un ratito. Ya. Dice, la sexta disposición, el Pleno señaló, estamos hablando del segundo Pleno, el Pleno señaló por unanimidad que la sexta disposición transitoria de la nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497, no lo olvidemos, establece la competencia de los tribunales unipersonales, ¿de acuerdo? Las salas son 3, ahora va a ser independientes, señalando que estos pueden conocer de los recursos de apelación, vienen del juzgado de trabajo, elevados a la sala, cuya cuantía reconocida en la sentencia, ojo, no lo pretendido, sino lo reconocido, puedo haber yo demandado 20.000 unidades de referencia procesal, pero me reconocieron solo 30, conoce la sala, conoce el juez unipersonal, porque es menor de 70, ¿no? Pero lo reconocido dice, cuya cuantía reconocida en la sentencia no supere las 70 unidades de referencia procesal, aun cuando exista también el reconocimiento de ¿qué? De una pretensión no cuantificable. Qué interesante. Miren, ok, juez de trabajo. Como el juez de trabajo conoce de pretensiones económicas y de pretensiones no cuantificables, llamemos una desnaturalización del contrato modal, más una pretensión del pago de, no sé, vamos a darle un monto, ¿ya?
80 unidades de referencia procesal. Sale la sentencia, desnaturaliza el contrato y le otorga al juez, al demandante 50 unidades de referencia procesal. ¿Cumplen los dos requisitos para que sea unipersonal? Por supuesto. ¿Hay una pretensión no cuantificable? Sí, la desnaturalización del trabajo, del contrato modal. Y hay una pretensión reconocida en sentencia menor de 70. Le reconocieron solo 50. En estos casos, a diferencia de lo que señaló para el juez de paz letrado, para el juez unipersonal, al que se refiere el artículo 7, el Pleno sí acuerda que puede conocer cuantificable más no cuantificable, no menor de 70. Esa es la siguiente regla. Interesantísimo. Y alguien podría decir, ¿por qué? ¿Por qué si esta regla es aplicable para los jueces especializados, superiores especializados de materia laboral? ¿Por qué no se aplicó? El gran problema es la ley. Porque la ley, acordémonos, el artículo 1 señala expresamente que el juez de paz letrado no puede conocer pretensiones cuantificables. Limitación que no tiene ni el juez especializado ni obviamente el juez superior, ¿no? Por eso que era aplicable esta norma establecida en la nueva ley procesal del trabajo para ver pretensiones cuantificables y no cuantificables, ¿no? Esperemos que nuestros amigos Ana María Rufasto, Andrés Gernen, Andrés Espinosa, estoy dando algunos nombres de los que veo aquí, a más de 300 ya en la plataforma, se animen después a hacer algunas preguntas. Ya nos estamos acercando al break, que vamos a darnos de 5 a 10 minutos. 5 creo que estaría bien, porque tenemos bastante trabajo que hacer en estas diapositivas para no perdernos estos detalles y después no estar corriendo, ¿correcto? Entonces, utilicemos estos minutos que van a tener para que ustedes vayan haciendo sus preguntas, algunos a tomar un poquito de agua, qué sé yo, y luego retomamos exactamente, ¿correcto? Muy bien, ya está esta norma, ya está este acuerdo del Pleno. Vamos ahora con el siguiente acuerdo. Me volvió a salir, lo volví a activar, ¿eh? Muy bien, en el segundo Pleno también. ¿En qué supuestos tiene competencia un tribunal unipersonal cuando existe una acumulación de pretensiones? Ojo, esto se parece a lo anterior, ¿eh? Veamos. El artículo 5, fíjense ustedes, y aquí es interesante decirlo, ¿eh? El artículo 5 de la nueva Ley Procesal del Trabajo establece que la cuantía está determinada por la suma de todos los extremos contenidos en la demanda, de todos, tal como hayan sido liquidados por el demandante, salvo, claro, los intereses, las costas, los costos y los conceptos que se devenguen con posterioridad a la fecha de la interpretación de la demanda, que no se consideran como parte de la cuantía. Es decir, voy a dar un ejemplo, ¿ya? Para que nos quede claro. Yo pido la desnaturalización del contrato modal por incremento de actividad, tan famoso, ¿no? Pido el pago de gratificaciones, el pago de mi compensación por tiempo de servicios, pido mi CTS y pido mi indemnización por despido arbitrario. Todo eso sumado, más mi pretensión no cuantificable, me da un valor igual, todo, por eso es el 5 todo, me da un valor igual a 100 unidades de referencia procesal. Pero ya lo hemos dicho, que eso es lo que yo puedo haber pedido. Algún dicho antiguo, mi abuela era muy dicharachera, decía, el que pide poco es un loco, ¿no? Entonces, a veces estas pretensiones son exponencialmente aumentadas, y entonces, ya llevadas al plano de la realidad, pidieron como 400 unidades de referencia procesal, pero al final le dieron solo 50, ¿no? Y lo que hemos visto en el anterior pleno, que dice que la pretensión no cuantificable, o sea, la declaración de la desnaturalización del contrato modal, más todas estas, artículo 5 de la ley, puede ser mayor, pero la norma, pero el pleno ha dicho que de lo reconocido en sentencia. El tribunal unipersonal no puede exceder del monto de la sexta disposición. ¿Cuál es el monto de la sexta disposición? Dijimos, ¿no? 70. O sea, si supera la 70, 30.801, ya no conoce. Tendría que conocerlo el colegiado completo, o sea, los 3 jueces. Si es menor a 3.800, un solo juez. Le da mayor celeridad, ¿no? ¿Correcto?
Veamos entonces ahora, antes de irnos al descanso, ¿cuál es lo acordado? El Pleno, en este caso, acordó lo siguiente. El Tribunal Unipersonal, de los 3 jueces, uno de ellos, cada uno lleva sus propios expedientes, tiene competencia para conocer de los recursos de apelación, o sea, los que vienen del juez especializado, cuando la suma de todas las pretensiones acumuladas y reconocidas en sentencia, eso es lo importante, ¿eh? No en la pretensión, porque en la pretensión puede haber pedido 400 unidades de referencia procesal, pero las reconocidas en sentencia no superen las 70 unidades de referencia procesal, ¿de conformidad con qué? Con la 6ª disposición transitoria de la nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29.497. Señores, como yo soy cumplidor me gusta cumplir las promesas, o lo que me comprometo lo hago, ese es y me desespero cuando la gente tampoco no las cumple. Vamos a hacer una pausa. Yo les prometo volver, ¿les parece? A las 20 horas exacto, para que ustedes tomen un poquito de agua, estiren un poco los pies, caminen un poquito y vayan también escribiendo sus preguntas, si es que las tienen. Comenzamos con las preguntas. Ojo, preguntas del Pleno. Podemos contestar otras, pero no dispersamos, ¿no? Y mi chip ahorita está en el Pleno, o sea, la calidad también siempre veo con esas cosas, ¿no? Lo saca pues a uno de otros temas. Si son del tema, se lo voy a agradecer sobremanera. Pero si no son del tema, bueno, siempre hay una inquietud, ¿no? Seguramente conmigo o con otras personas pueden absorberla, que siempre y cuando, en mi caso, siempre lo digo, lo respondo desde el punto de vista académico y en forma abstracta, ¿no? No en un caso concreto. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí para que ustedes puedan hacer sus preguntas y luego a las 8 en punto, faltan solo 8 minutos, regresamos con la última parte, previo, resolvemos algunas preguntas que puedan hacer. Invitamos a nuestros amigos Ana María Rufasto, Andrés Gerne, a ver quién más está por acá, Ángel Chicata, Angie Uchuya, Aníbal Neira, Anthony Álvarez, etcétera, etcétera, están en orden alfabético. Vamos hacia el final, a ver, repetir. Zaida Moreto, Zenaida Flores, Yossi Samantha Álvarez, Gila Angulo. Muy bien, los invitamos para que planteen preguntas en relación a lo que ya hemos expuesto cerca del Pleno, de estos plenos. Sería mejor, vamos a hacer una pausa y nada, regresamos en unos minutos. ¿Te parece, Belmer? Regresamos a las 8 puntos, 7 minutos para que puedan tomar agua, formular sus preguntas y regresamos. No se vayan, ya se está yendo uno, teníamos 328 asistentes en línea, ahora bajó a 327. Prometo regresar pronto y continuar con ustedes con la última parte de este curso. Gracias. Acá el señor, buenas noches, José Antonio Rodríguez Viera, no es una pregunta. Cristina Reina nos pregunta, no se ve la pantalla, bueno, sí, es un tema administrativo, ¿no? ¿Se tratará el último pleno? Todos los plenos, hemos dicho todos, pero temáticos. 22.000 soles, claro, ahí sacó la cuantía, ¿no? Eso era 50, ¿no? Cristina Reina estuvo atenta y nos sacó que teníamos 440 por 50, eran 22.000 soles, ¿no? Esa es la cuantía. Hay que registrar asistencias, entiendo que, bueno, eso es un tema que Belmer nos dirá, no lo sé. Nos pregunta, en este caso, Milton. Se volvió a cerrar la pantalla, bueno, ya es un tema. Buenas noches, primero agradecer su exposición. Bueno, ya, muchas gracias. A segundo, se ha determinado que la desnudación de localización de servicios no se solicita como pretensión, pues solo basta con plasmarlo en los fundamentos fácticos. Sin embargo, existen procesos laborales cuantificables, pago de beneficios sociales, que necesitan determinar un vínculo laboral y o desnaturalización. Claro, es cuantificable y no cuantificable, ¿no? Era el amigo Edgar Montero que se retiró. Sin embargo, al no ser colocado como pretensión y como la cuantía no supera 50, en su mayoría se acepta este trámite. En ese contexto, mi pregunta es, ¿debería conocer dicho proceso el juez de palo letrado o el especializado? Mire, yo ya expliqué ese tema, decía, hay muchos órganos jurisdiccionales que, conscientes de su función de juez de palo letrado,
hacen lo que el caballero dice. Pero hay otros que, entre la ley y el pleno, entre los dos, le pasan la labor al especializado. Así que ahí hay un tema por mejorar, ¿no? Debería ser declarado improcedente la demanda y derivarse al juez especializado, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene la AFP si se acciona para la cobranza de las aportaciones retenidas y no pagadas? Dicha obligación prescribe. Bueno, eso ya, la propia ley, la ley de las AFPs, prevé, a la fecha fue modificada y al igual que la 19.990 en los aportes para el sistema nacional no prescribe, ¿no? Y es su sistema análogo al del sistema privado es el sistema nacional, ¿no? No prescriben, amigo Silverio Julián Rivera. Las indemnizaciones por daños y perjuicios con una cuantía menor a 50, la conocen los jueces de paz letrada. Bueno, si la cuantía es menor a 50, si se trata de una indemnización por daños y perjuicios, la pretensión es económica, ¿no? Entendería que sí, pero acordémonos también que, y ahí no es por el monto de la pretensión, sino la materia está prevista como una materia que conoce el juez especializado. Vamos a resolver esa pregunta del amigo, buena pregunta del amigo, claro, si solo uno se lleva por la cuantía, ¿no? La señorita Olinda Torres. Miren, si solo es cuantificable, habría que ver toda la norma, porque cuando habla de la competencia por materia de los juzgados especializados, habla en el punto B, inciso B literal B del inciso 1 del artículo 2, la responsabilidad por daño patrimonial y extrapatrimonial es competencia del juez especializado y no juez del trabajo. Ahí no vale la cuantía, sino por la materia, es materia de conocimiento del juez de trabajo. ¿Correcto? Ahí no ha habido un pleno, ahí es simplemente aplicación de la ley, ¿no? Claro, para el amigo Quiñones, la regla dice, pretensión cuantificable y no cuantificable, si puede, está diciendo, no tiene pretensión, hasta 70, es decir, puedo sumar una no cuantificable, ¿no? Una pretensión de 27.000 soles es de competencia del juez de paz letrado, ya habíamos sacado que si es económica, hasta 22.000, 27.000, no, porque dijimos 50 es igual a 440 por 70. 27.000 excede ese monto, ¿no? Moisés Quiñones pregunta. El no cuantificable nos referimos a la reposición por desnaturalización. Bueno, ojo que, a ver, amigo Quiñones, mire la pregunta. El no cuantificable nos referimos a la reposición por desnaturalización de contrato de locación. A ver, hasta lo que yo conozco, usted puede lograr la reposición por la nulidad del despido, ¿verdad? Puede lograr la reposición por el despido incausado y por el despido fraudulento. La desnaturalización lo que convierte es un contrato de manera indeterminada y no la reposición. La reposición se logra usted demandando o la nulidad del despido, o el despido incausado, o el despido fraudulento, ¿no? Se fue de nuevo la imagen. Gracias, Verónica Serpa. El de consignación, amigo Rojas, todos los procesos no contenciosos lo conoce el juez de paz letrada. Artículo 1, ¿no? Dice, se ha legislado sobre el plazo que debe demorar un proceso cuantificable y no cuantificable. ¿Por qué hoy siempre el justiciable demandante espera? Bueno, a ver, amigo Fiestas, solo un ejemplo, ¿ya? Usted, por ejemplo, va a un restaurante, en la época que no haya pandemia, ¿no? Y conoce que este restaurante, voy a dar este símil porque sirve un montón para esto, ¿no?
La nueva ley es el nuevo restaurante. ¿Correcto? Donde atienden bien, hay solo 3 mesas. Atienden bien. La gente se entera que entiendan bien y que cocinan rico y que cobran barato, ¿no? Entonces, más gente va al restaurante, más gente va a los órganos jurisdiccionales, donde con la tramitación de la nueva ley son atendidos rápidamente y en forma rápida, satisfaciendo la necesidad en el restaurar la alimentación, en el Poder Judicial, la Administración de Justicia. Pero si usted sigue atendiendo ese restaurante con las 3 mesas, su mozo y su cocinero y un señor que cobra, y ha triplicado la cantidad de demandas jurisdiccionales, de demandas de pretensiones, no es que la comida dejó de ser buena, el servicio se dejó de ser bueno, porque no creció en la misma forma en que debió crecer, ¿no?, la demanda de justicia. En el caso del restaurante, la demanda del restaurante. Entonces, se han planteado plazos en la ley y todas las leyes lo han hecho siempre. El problema no es ese, el problema es cómo hacemos para que eso, a raíz de que la gente incremente la necesidad de justicia, también tengan mayor cantidad de órganos jurisdiccionales atendiendo. Ese es el problema. ¿Correcto? No sé, amigo Fiestas, eso es un planteamiento, no tiene nada que ver mucho con el Pleno. El Pleno ayuda a eso, ¿no? Porque nos da algunas directivas. Bueno, hola, buenas noches. ¿Hay más preguntas? Para empezar, esperen un ratito, que se quedó colgado. A ver, acá. Buenas noches, disculpe, tocó un punto muy interesante. Eso quiere decir que los padres letrados ya no ingresan a los desalojos. No, ojo, estamos diciendo la justicia especializada. Ojo, justicia especializada laboral. Antiguamente era parte de lo que veía un juez de paz tradicional, que veía desalojos, que veía no, los tradicionales seguramente seguirán viendo, pero los jueces de paz letrados laborales, que en muchas cortes existen, solamente ven laboral. Ya no es que ven todo, ¿no? Eso para el amigo Arnulfo Villanueva. Ahora hay jueces de paz letrados laborales, que solo ven laborales. Hay unos tradicionales que siguen viendo todo. Penal, civil, familia, alimentos, ¿no? A ver, el amigo Reyes dice, ¿se puede hacer una demanda con más de 2 pretensiones, pero menor de 50? Claro, no hay ningún problema. Pero menor de 50, pida un proceso, menor de 50. Si las pretensiones no superan los 50, lo va a conocer el juez de paz letrado. Si superan los 50, porque acuérdense, la suma de todas las pretensiones, ¿no? Ahí. Dice, Pablo Quirós nos pregunta, ¿qué sucede si la demanda tiene una pretensión no mayor de 50? No mayor de 50, ¿correcto? Y el juez de paz laboral, al momento de sentenciar y hacer la liquidación, esta sale mayor de 50. Nada. Es factible amparar una pretensión mayor a lo que porque la norma, artículo, si no me equivoco, 32, pues, o 31, última parte, dice, si la prestación ordenada de dar suma de dinero, la misma debe estar indicada en el monto líquido. El juez puede disponer el pago de sumas mayores a las demandadas si apareciera un error en el cálculo de los derechos demandados. Demandó 21.000, correcto, y le dan 23.000. Es más de los 22.000 que era la competencia del juez para el letrado, ¿no? No pasa nada. Es factible. Artículo 31, nueva ley. Y para cerrar, el amigo, no me expliqué bajo el despido incausado. Ah, correcto. Pretensión de desnutrición no acumulada y su pretensión de competencia
del juez de paz letrado. La pretensión de nación no acumulada. Ya hemos dicho. Si hay una pretensión, formalmente hablando, no debería conocerla el juez de paz letrado. ¿Hay algunos jueces que lo conocen? Sí. Sí. Eso es cierto. Pero usted se corre el riesgo, ¿no? Podrían plantear alguna sección de incompetencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar un juicio? Bueno, eso ya lo acabo de explicar. No, la norma señala plazos, pero eso depende de cada realidad. La realidad de Lima Este, lo que yo vivo día a día, es distinta a la de Lima Centro, donde los plazos se triplican y puede ser mucho menor en otros distritos, ¿no? Eso va a depender de la carga procesal, ¿no? Los procesos están, las cuantías, los procesos pagan tasas en algunos casos, ¿sí? Los plenos son vinculantes, resulta que la Administración de Justicia no se ciñe a la norma, sino a la jurisprudencia y a los plenos. Bueno, la norma es la obligatoria. Lo que pasa con los plenos es que aquellas, digamos, interpretaciones distintas que se pueden dar, lo que buscan los plenos, por dos motivos, predictibilidad y seguridad jurídica, da respuesta a esas inquietudes. ¿Correcto? Hemos terminado con la última pregunta de Elio Fiestas. Paiva, amigos, 14 minutos, hasta las 9, con los temas que nos faltan. Si nos queda un tiempito, volvemos a las preguntas. ¿Le parece? Muy bien. Nos habíamos quedado entonces en este acuerdo del Pleno. Vamos a ver otro interesante acuerdo del Pleno. Todavía estamos en el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo. Acuérdense que esto es temático. Puede ser que otro expositor trate temas de público, de CAS, de los otros temas del segundo. Los míos son procesales. Vamos a hablar ahora de la impugnación de una resolución judicial, y aquí el tema es riquísimo, riquísimo. ¿Por qué? Porque está vinculado a un derecho vinculado a la tutela jurisdiccional efectiva y en específico al debido proceso. ¿Por qué? El derecho a impugnar, a cuestionar la resolución que se expide. Entonces, miren, ¿qué dice? ¿Desde cuándo se debe computar el plazo? Miren la pregunta. ¿Desde cuándo se debe computar el plazo de una resolución judicial? ¿Correcto? Esa es la pregunta. Vamos a decir casación 4839-2017, Cañete. De la lectura integral de la citada norma, se puede concluir que el plazo para presentar el recurso de apelación en un procedimiento especial, estamos hablando de un proceso contencioso administrativo laboral, debe ser contado, ojo, ahí está el detalle, desde el día siguiente de notificada válidamente la sentencia de primera instancia, pues los plazos, en todos los casos previstos en la ley que regula el proceso contencioso, a eso se está refiriendo, se computan a partir del día posterior a la recepción de la notificación, no pudiendo entenderse que, cuando el referido artículo en su literal G señala que el plazo es de 5 días contado desde su notificación, alude al mismo día, ¿no? A que se debe computarse el término desde el día en que ocurrió tal hecho, sino que dicha expresión remarca que es a partir del acto de notificación que debe computarse el plazo, y no es desde otros actos, como por ejemplo la fecha de la sentencia o cuando ésta fue colgada en la página web. Una lectura distinta de la aludida norma, como la realizada por la Sala Superior, implica una afectación del derecho a la pluralidad de instancias de la recurrente al ser arbitrariamente limitada y restrictiva. Miren, este artículo, esta casación todavía no nos deja muy claro el tema. Vamos a verlo a nivel normativo, ¿no? Ahí lo vamos a explicar mejor. Nueva Ley Procesal de Trabajo. Vamos a partir del artículo 32 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. ¿Y qué dice este artículo? Dice lo siguiente. Apelación de sentencia. En los procesos ordinarios, abreviados, y de impugnación de laudos arbitrales económicos, el plazo de la apelación es de 5 días hábiles. 5, como el grupo 5. 5 días hábiles. Y empiezan a correr. ¿Desde cuándo? Ojo, ¿desde cuándo? Dice, desde el día hábil siguiente de la audiencia o citada a las partes para su notificación. Ojo, de la audiencia o citadas las partes de notificación. La notificación, esto nos estás hablando, esto último, de citar a las partes, nos hablaba, hasta antes de la pandemia, de la posibilidad de la notificación como estrado.
por estrado. El juez, por ejemplo, llegaba a la audiencia de juzgamiento, oía los alegatos finales y decía, muy bien, voy a emitir sentencia, espérense un momento, van a recibir ustedes su resolución. El fallo es fundada la demanda. Esperaban un tiempo prudencial, le entregaban la sentencia. Pero también puede decir, miren, el fallo es fundada la demanda y el contenido será notificado, vengan el día tal, dentro de los 5 días, y le vamos a entregar su sentencia en estrado. Esto era antes de la pandemia, ¿no? Donde casi todo era personal, ¿no? Ok, yo iba ese día, recibía mi cédula de notificación, me citaban para el día 20, hoy día tenemos 21, perdón, el día 21, recogía mi cédula y tenía a partir de mañana para comenzar a impugnar, que tenía 5 días, ¿correcto? Muy bien. Pero también podía pasar en que me reservaba el fallo, no decía que fundada, infundada, y decía, voy a notificar el día 21 de abril. Yo iba el 21 de abril, me daban mi cédula, y a partir del día de mañana comenzaban a correr los 5 días hábiles. O sea, no se cuenta ni sábado, ni domingo, ni feriados, ¿no? Correcto. Pero ¿qué pasaba por el estado de emergencia sanitaria conforme a las resoluciones administrativas 173-2020 CEPJ y 190-2020 CEPJ, privilegiando el derecho constitucional también a la salud y por la emergencia sanitaria, por el COVID-19, o la COVID, dicen algunos, las sentencias se notifican a las casillas electrónicas. Ojo, en cuyo caso el plazo conforme al artículo C, 155C, de la ley orgánica se notifica y sus defectos, ojo, dice, prisión judicial, sus defectos, desde el segundo día siguiente en que se ingresa su notificación a la casilla electrónica, con excepción de las que son expedidas y notificadas en audiencia y diligencias especiales, que eran referidas en el artículo 155E y 155G. No estaban previstas las sentencias. ¿Qué ha hecho esta resolución administrativa? Ha dicho, miren, yo voy a privilegiar la posibilidad de prever la salud. ¿Para qué lo voy a hacer venir? Si tenemos un método efectivo, voy a notificarles electrónicamente. Ustedes ven su conformidad en la audiencia, que van a recibir la cédula y se acabó el problema. La reciben electrónicamente, cuestiones de segundos, en su domicilio y la pueden leer en el momento que ustedes deseen. Correcto. Pero cuando llega electrónica, varía. Ya se cuenta a partir del día en que la recibes, ¿no? 2 días después, hoy día, más un día más. Si son 5 días, súmenle un día. Porque el anterior día es el día siguiente. Son 2. Entonces, si me están diciendo, me llega electrónica, yo debo contar 7, computando el día que la recibo. ¿Correcto? Pero si es en estrados, era solo 5 a partir del día siguiente en que recibí la cédula. Esa es la diferencia. Es que ahora esto es un cambio. Esto es un cambio que ya normativamente se tiene que hacer. Ya se tiene que hacer normativamente. Porque hay un tema de jerarquía normativa, ¿no? La ley dice que tiene que hacerse en estrados. Lo que están haciendo los jueces actualmente es preguntándole a las partes, eso le llaman en Brasil, está también en nuestra ley procesal, civil, la posibilidad de convenir, convenciones se llaman, ¿no? En los brasileños lo llaman convenciones procesales, acordar algo y que tenga carácter obligatorio. Entonces le preguntan al litigante, señor, ¿acepta usted que se le notifique electrónicamente? Y el demandante dice, y el demandado también, sí, acepto, porque no voy a ir hasta la sede judicial para que me entreguen una notificación con el peligro a la salud que eso puede implicar, ¿no? Muy bien. En ese caso de esta aplicación, el artículo 155, entonces si me la entregan electrónicamente, no cuento 5, sino cuento 7, pero contado a partir de que me llega. ¿Quieren ser más prácticos? Contados a partir de que me llegan, no cuenten 5, sino cuenten solo 6 y apelan, ¿no? Eso es importante, eso es importante. El cómputo de los plazos, porque si yo me confío y cuento a partir de 2 días más o cuento un día, puedo caer en una extemporaneidad del medio probatorio y declararme improcedente en mi apelación por extemporáneo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué dijo el Pleno para el caso en concreto? Acuérdense que el Pleno fue antes, pues, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Y el Pleno lo que va a decir es lo que dice la ley, ¿no? El cómputo del plazo de impugnación de una resolución judicial de la ley 29.497
nueva ley procesal del trabajo se inicia desde cuando vimos, desde el día siguiente de la fecha programada para la notificación de la sentencia. Es decir, miren, es decir, me dictaron para el día 21, o sea, hoy, me entregaron la sentencia hoy, antes de la pandemia, me entregaron, acá está, entregada. Y yo cuento a partir de mañana 5 días hábiles, ¿correcto? Con la pandemia ya no es así, la notificación, ya, se perdió la imagen, otra vez, ya. Tenemos problemas con eso, Belman, ¿ah? Se está perdiendo un poco a cada rato. Muy bien, hay un tema ahí por mejorar. Correcto, está claro entonces que el acuerdo del pleno es que se cuenta a partir del día siguiente, porque en ese momento las notificaciones de las sentencias o se hacían en la misma audiencia, ¿no? O se entregaban en la fecha dentro del 5.º día de celebrar la audiencia. Puede ser al día siguiente, a los 2 días, el máximo de plazo era 5. La realidad, en algunos órganos jurisdiccionales, no era así. O sea, se llevaban pues 10, 15 días, es lo que los caballeros dicen, ¿no? La norma dice que deben entregar al 5.º día, pero me entregan al día 10, ¿no? Porque tienen una sobrecarga laboral, ¿no? Ahora ya no hay que ir, ahora conforme las resoluciones administrativas que hemos citado, la 173-2020 CPJ y la 190-2020 CPJ, habla que las notificaciones de las sentencias se hagan, y en general todas las resoluciones se hagan a través de las casillas electrónicas. Muy bien. Vamos ahora al siguiente acuerdo. Vamos a ir apurándonos, porque si no, no vamos a terminar todos los temas y la idea es terminar con todas las ideas. El segundo pleno nos va a hablar ahora en qué casos se debe declarar la rebeldía en los procesos laborales sujetos a la nueva ley procesal del trabajo. Doctor, disculpe que le corte. ¿Podemos poder mostrar pantalla? Al parecer lo está desactivando, doctor. Hay un icono en la parte de los comandos del audio. Debajo. Ahora sí, correcto, doctor. El color verde significa activo, doctor. Correcto. Gracias, Milman. Muy bien. El siguiente pleno, es el segundo todavía, se plantea en qué casos se declara rebelde en los procesos laborales sujetos a la nueva ley procesal del trabajo. Primero diremos que el artículo 43, inciso primero, de la nueva ley procesal del trabajo, señala lo siguiente. La audiencia de conciliación se lleva a cabo en el siguiente modo. ¿Ya? Un segundo, por favor. La audiencia de conciliación se lleva a cabo del siguiente modo. La audiencia se inicia con la acreditación de las partes, los apoderados, sus abogados. Pero si el demandante no asiste, el demandado puede contestar la demanda. Estamos hablando de un proceso ordinario, ¿no? Continuando la audiencia. Si el demandado no asiste, incurre automáticamente en rebeldía. Pero también puede suceder sin necesidad de declaración expresa, aun cuando la pretensión se sustente en un derecho indisponible. También incurre en rebeldía automática si asiste el demandado, pero no contesta la demanda o el representante o apoderado no tiene poder suficiente para conciliar. El rebelde se incorpora al proceso en el estado en que se encuentre sin posibilidad de renovar los actos previos. Es decir, este nos da la antesala, nos dice qué cosa pasa qué casos caen rebelde. Y ahí la norma nos dice qué supuestos tiene, pero vamos a ser más claros. Tenemos una diapositiva aquí. Esta. Ratito. Ya. Tenemos una diapositiva aquí que nos dice, la disposición regula entonces 3 supuestos en que caen en rebeldía automática. 1, no asiste el demandado a la conciliación. Eso se llama incomparecencia en sentido estricto. O sea, no va. 2, no contar con poderes suficientes para conciliar. Eso significa que va el demandado, pero no cuenta con facultades suficientes. O sea, va, pero cuando le pregunta, por ejemplo, las instituciones del Estado, casi todas no tienen facultades, pero pueden contestar la demanda, porque ellos dicen, bueno, no tengo, pero el procurador que ha firmado el escrito y acá lo estoy entregando, ¿no?
Y 2, no contestar la demanda. Claro, pero también puede suceder que tiene poderes para conciliar, no cae en rebeldía, pero no lleva el escrito de contestación, cae en rebeldía. ¿Correcto? Lo que se busca es que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del artículo 28 de la Constitución, es promover la conciliación, pues se trata de un medio de autocomposición de las partes. Entonces, cuando se habla de que no ir genera algunas cargas, lo que se busca es fomentar la conciliación como un método alternativo de solución de conflictos, ¿no? Un método rápido que va a tener los mismos efectos que una sentencia. Entonces tenemos que decirle, oiga, si usted no quiere conciliarle, esto le va a procurar algunos perjuicios. Muy bien. Por ello se ha dictado las siguientes medidas, ¿no? Para que vean que hay que procurar que la gente concilie. Por ejemplo, la exoneración de multa por temeridad o mala fe si el proceso concluye por conciliación judicial antes de que se dicte la sentencia en una instancia. O sea, me imponen una multa por temeridad o mala fe, pero si concilio, me exoneran de la multa. Fíjense, para que vean qué importante es la conciliación, ¿no? Luego, la conciliación puede ocurrir en cualquier momento. Ya se dictó la sentencia en primera instancia, apelé, y estando en la sala le digo, un momentito, señor juez, me he puesto de acuerdo con la parte contraria. Antes que ustedes dicten sentencia, queremos llevar a cabo una audiencia de conciliación extraordinaria para que ponerlo. Y la norma nos prevé, artículo 30 de la nueva ley procesal, que esta puede suceder hasta antes que se resuelva en definitiva. Como eso todavía no sucede, vamos a conciliar. Solo me acuerdo de un caso que eso ha sucedido hasta en la misma Corte Suprema de Justicia. O sea, es factible conciliar porque todavía no se ha expedido la sentencia, en este caso la casación, en última instancia. Y finalmente, se regula la conciliación como una audiencia independiente a la audiencia de juzgamiento en el proceso laboral ordinario, porque sabemos que en el proceso abreviado se lleva todo en la famosa audiencia única. Es decir, todo se concentra. La de conciliación y juzgamiento, hacemos una sola y la llamamos audiencia única. ¿Qué acordó el Pleno? No podía acordar otra cosa, ¿no? Dice, el demandado será declarado rebelde automáticamente si incurre en cualquiera de los tres supuestos. Ya lo habíamos dicho. 1. El numeral 1 del artículo 43 de la ley señala, 1. No asistir a la audiencia. Lógico, si no va, está rebelde. Para eso tiene que estar bien notificado, ¿no? Hay que verificar que esté bien notificado. 2. No contar con poderes suficientes. Voy a la audiencia, pero no acredito tener facultades para conciliar. Puedo contestar incluso, pero no puedo conciliar. ¿Y qué pasa? No llevo el escrito de contestación. También incurro en rebeldía. Esos son los tres supuestos que ya nos habíamos referido. Eso es lo que dice el Pleno, que son los tres supuestos para incurrir en rebeldía. Sigamos. Todavía estamos, creo, en el segundo Pleno. Ya si no me equivoco es uno de los últimos temas. Miren, el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral trató este tema de que si puede o no puede contestar la demanda cuando se trata de, porque esa es la pregunta que se plantea, ¿no? El Pleno Nacional el Pleno Nacional de Jueces Superiores, ¿no? Si puede o no alguien que ha sido declarado rebelde a la conciliación, contestar la demanda, ¿no? El demandado incurre en rebeldía automática por no tener facultades suficientes para poder conciliar, sí puede contestar la demanda. Es decir, no concilio porque no tengo facultades, pero sí tengo mi escrito de contestación. Ojo, sí lo tengo, acá está. Y si tengo facultades, yo o el gerente general, acá está el escrito. Yo tengo facultades para poder comparecer a la audiencia, pero no tengo facultades para conciliar. Incurro en rebeldía para la audiencia de conciliación propiamente, pero sí puedo contestar la demanda. Miren, las dos tesis que se manejan en ese sentido acerca de esta parte del Pleno, de que si alguien que ha sido declarado rebelde puede, en la audiencia de conciliación puede contestar la demanda, los que dicen que no, los que dicen, miren, no se puede, que en el caso del Pleno Nacional, lo que dijeron es, se entiende que la conciliación y la contestación son subetapas independientes para efectos de la incorporación del rebelde al proceso. La postura es que también encuentra sustento en el hecho de que ambas partes forman parte de una misma unidad y la audiencia de conciliación. Es decir, no se trata de compartimentos estancos,
y no podrían, porque es una unidad. Si caíste en rebeldía para la conciliación, no puedes contestar, los que no desean, ¿no? En el caso del Pleno Nacional, que ya también había discutido este tema, ellos dijeron, sí se puede. No podrás conciliar, pero puedes contestar. Y los que dicen que sí se puede, que fue la versión que ganó en el Pleno Nacional y que va a ser la versión que la Corte Suprema ha acordado, dice, puedes incurrir en rebeldía para contestar para la conciliación, pero puedes contestar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en este caso hay la posibilidad de que el demandado, como lo dice la última parte del artículo respectivo, se puede incorporar en cualquier estado del proceso sin renovar los actos previos. Es decir, no tengo para esto, pero lo siguiente es contestar. Y para eso sí tengo facultades. Y me incorporo señalando que acá está el escrito para contestar. Porque lo que dice el desarrollo de la audiencia es que lo primero que va a producirse es la conciliación, etapa que no se graba. Y ahí le van a preguntar, ¿tiene facultades para ejercer su poder? No, no tiene facultades. Usted no tiene facultades. Ok, y ahora está rebelde para la conciliación. Vamos a continuar. Fijamos puntos controvertidos, ¿no? O hechos que requieren prueba ya propiamente dicho, y una de esos le digo, bueno, su escrito de contestación, acá está. Oiga, pero está rebelde para la conciliación, pero no para la contestación de la demanda, porque se está incorporando en el estado que se encuentra, y su poder le faculta a contestar, y aún no lo tuviera él más que para comparecer en la audiencia, lo cierto es que quien ha contestado es el gerente general y se entiende en facultades expresas a los gerentes que no necesitan estar especificadas ahí mismo. Y por lo tanto puede contestar la demanda de representación de la empresa. ¿Qué vincula esto? ¿Qué vincula? Vincula que debemos de diferenciar comparecer y contestar. Una cosa es que yo pueda comparecer al proceso en representación de una empresa y una muy distinta tener facultades para poder contestar. De repente puedo comparecer, pero no tengo facultades para conciliar ni para contestar, pero el escrito está firmado por el gerente general que sí tiene facultades y por lo tanto es válido poderla dejar. Pero ¿a qué más se vincula este tema de poder dar la posibilidad de que pueda contestar? Se vincula al tema de darle la posibilidad del contradictorio, parte del contradictorio y el derecho de defensa. ¿Y a qué se refiere eso? A derechos fundamentales que están previstos dentro del debido proceso. ¿Correcto? A eso se refiere. Entonces, el Pleno para este tema, ahí hay un error, parece que había un error. Ahí está. Vamos acá. Se ve, Belmer, ¿no? La imagen. Ya. ¿Qué acordó el Pleno? Supremo, ¿eh? Ya los nacionales superiores que se habían puesto de acuerdo que sí se puede. Y el Supremo dice, el demandado reclamado rebelde sí puede contestar la demanda, ya que se debe diferenciar el acto del hecho de comparecer, ¿se acuerdan? Él puede ir, además de privilegiar el derecho de defensa, debido proceso, el principio de contradicción, debido proceso, el derecho a la veracidad, artículo primero, principio de veracidad, y el de la tutela del derecho al debido proceso, al cual muchos de esos componentes forman parte. Entonces, sí puede, conforme, ya no al Pleno Nacional, el Pleno Nacional, acuérdense que es conformado por todos los jueces superiores a nivel nacional, acordaron, e incluso la instancia suprema también ha confirmado el criterio de que quien cae en rebeldía para el acto de conciliación puede contestar la demanda. Vamos a continuar. Siguiente. Ahora sí pasamos al cuarto pleno. El cuarto pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional ha señalado en el proceso ordinario, se pregunta, regulado por la nueva ley procesal del trabajo, si el demandado no asiste a la audiencia de juzgamiento, el juez puede actuar en los medios probatorios ofrecidos al contestar la demanda. Interesante, ¿no? Vamos a ver cómo es el desarrollo de este pleno. Vamos a ver. Acordémonos. ¿Cómo es el desarrollo de una audiencia cómo es el desarrollo en general del proceso ordinario laboral? Porque a ese se está refiriendo el pleno, ¿no? No al abreviado, sino al ordinario. ¿Cómo se desarrolla? Se recibe la demanda,
se califica la demanda positivamente, digamos que supera la inadmisibilidad que puede existir, y ahí se cita una audiencia de conciliación, ahora son llevadas a cabo de manera virtual. ¿Y hasta qué momento tiene para contestar la demanda? Máximo hasta el día de la audiencia de conciliación, en donde, fracasada la conciliación, entrega el escrito. Muy bien. El demandado llega a la audiencia de conciliación, ha entregado el escrito antes o hasta antes de la audiencia o en la misma audiencia, y el juez, si no llega a un acuerdo y no hace un juzgamiento anticipado, va a decir, muy bien, vamos a citar ahora a audiencia de juzgamiento. Para el día, se me ocurre, 20 de junio del año 2021. Cita para el 20 de junio del año 2021, llega la fecha del 20 de junio del año 2021 y solo asiste el demandante. Muy bien. La pregunta que se plantea es, no fue el demandado, pero sí contestó la demanda. ¿Se actúan o no se actúan esos medios probatorios? Porque esa es la pregunta. Acuérdense que se han tenido por ofrecidos al contestar la demanda, porque se hace la calificación del escrito en la audiencia de conciliación, ¿no? En la audiencia de juzgamiento, ¿deberían actuarse o no deberían actuarse? Los medios probatorios, no lo olvidemos, que hayan sido proporcionados oportunamente por la parte demandada, serán actuados pese a que esta última no asista a la audiencia de juzgamiento. De esa manera, no resulta posible que el juez desatienda ninguna prueba ni imponer cargas procesales que se encuentran fuera de la nueva ley procesal de trabajo, porque no se ha previsto una carga de ese sentido. El demandado no asiste, pero ya dejó sus medios probatorios. Ya el juzgado los ha tenido por ofrecidos. El hecho que no haya ido el demandado, o en que incluso sea el demandante que no vaya, no implica que esos medios probatorios no se tengan que valorar. Por último, ¿qué es lo que debemos privilegiar? ¿Qué dice el artículo primero al respecto del principio de veracidad? Eso, los medios probatorios están ahí, han sido ofrecidos. No vino el demandado. Ahora más que nunca, yo he tenido más de una audiencia en que la parte del abogado nos ha dicho, mire señor, no ha venido mi patrocinado porque está sufriendo actualmente el COVID. Entonces, alguien, es decir, puede ser que los cuernos palos, ¿no? O sea, no debió venir, pero no está. Por lo tanto, se hace efectivo la... ¿Qué procedimiento? Si no hay. Primero, para variar, desde el Código Procesal Civil no había procedimientos que ejecutar. Bueno, el procedimiento por carga probatoria, ¿no? ¿Apreciaremos su conducta procesal? No, pues. Porque los medios probatorios se presentaron oportunamente. Y lo que queremos privilegiar es la veracidad para dar, en la mayoría de los casos, lo más acercado, una respuesta lo más cerca a la verdad real y no a la verdad formal, ¿no? Ahí, a esa disociación de que a veces dicen lo formal va por un lado y lo real va por el otro, lo que deberíamos buscar es que sean lo más cercanas posible, ¿no? A veces no es factible, ¿no? Muy bien. ¿Qué acordó el Pleno? Que también resulta importante. Lógica nada más, ¿no? Debe acordar que sí ven, ¿no? Vamos a ver. En el proceso ordinario laboral, el juez tiene el deber de actuar los medios probatorios documentales que hayan sido ofrecidos por el demandado oportunamente de acuerdo al artículo 21 de la nueva ley. Reparen que está hablando de los medios probatorios documentales. ¿Por qué? Porque puede ser que el demandante haya pedido y ofrecido la declaración de parte del demandado, que no es una prueba documental, ¿sí o no? Y si no ha venido a la audiencia, ahí sí tiene una carga, la apreciación de la conducta procesal del demandado, o en su caso del demandante, ¿no? Entonces se habla de medios probatorios, pero los documentales están, ¿no? Se realizarán, se podrán cuestionar si son admitidas, ¿no? Plantear alguna cuestión probatoria, propiamente una tacha, ¿no? Pero no quiere decir de que no se admitan porque el demandado no ha venido, ¿no? Sin que pueda imponer al demandado como consecuencia de su audiencia, a la audiencia, ninguna carga, ¿no? Procesal que no esté predeterminada expresamente en la ley. No la hay, pues. No la hay. Y como no la hay, tanto no la hay, no cabe que se imponga una sanción, llamemos una carga procesal, a quien no compareció al proceso. Sí la habrá para los otros medios probatorios. Por ejemplo, debió exhibir, no exhibió,
tendremos presente la conducta procesal. Debió declarar de parte y no concurrió, deberá tenerse en cuenta en la conducta procesal. Debió reconocer y no reconoció, debemos tener en cuenta, porque lo que se está refiriendo, esta es aquellos medios probatorios ofrecidos por la parte, pero referidos a medios probatorios documentales. ¿Correcto? Muy bien, ya tenemos la siguiente acuerdo del pleno de naturaleza procesal. Vamos ahora acercándonos a otro pleno, otra norma, otro tema de naturaleza procesal, un tema interesantísimo, ¿eh? Que ha tenido mucho que ver en la época de pandemia. Y está referido, miren, le pongo el título ya para que no se dispersen. A este le vamos a llamar el Poder Judicial. A mí me gusta etiquetar para recordar, ¿ya? Le vamos a llamar imposibilidad de poder recurrir al Poder Judicial. Así le vamos a llamar a este pleno, a este acuerdo del pleno, ¿ya? Imposibilidad de no poder acudir al Poder Judicial. Fíjense, para que lo tenemos fresquito. Marzo 2020. Las actividades del Poder Judicial a partir del 16 de marzo se suspendieron. Yo tenía justo que dejar una demanda. Estaba corriendo el plazo de caducidad. Se trataba de iba a pedir un despido arbitrario, ¿no? Justificado. Ok, iba a pedir. Pero cuando iba a dejar la demanda, pandemia. Cerrado todo. ¿El plazo sigue corriendo? ¿No sigue corriendo? Ese es el problema de este pleno. El cómputo del plazo de caducidad durante los días de paralización, en este caso, no pandemia, porque acordemos que este acuerdo es antes de la pandemia, pues, ¿no? ¿Qué pasa si hay una paralización de labores de los trabajadores del Poder Judicial? ¿Qué pasa? ¿Corre el plazo? ¿No corre el plazo? La caducidad es una forma de extinción del derecho y de la acción como consecuencia del transcurso del tiempo. Es decir, extingue no solo la posibilidad de acudir al Poder Judicial, sino que extingue el derecho a reclamar en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso típico del artículo 36, al que yo me hacía referencia por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que prevé la existencia de un plazo de caducidad para intentar válidamente pretensiones de impugnación de despido o de actos de hostilización, ¿no? Si eso es así, ¿qué debemos tener presente para esto? Debemos tener presente las normas del Código Civil. ¿Qué dice el 2005 del Código Civil? Concordante con el artículo 8 del propio Código Civil, inciso 8 del artículo 194. Establece que la caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo que sea imposible. Miren, ¿se acuerdan del etiquetado, no? Salvo que sea imposible reclamar el derecho ante el tribunal peruano. Pandemia, ¿no? Cerró el Poder Judicial, ¿no? Suspendieron todas las labores por estado de emergencia, incluso ahí se agregaba, ¿no? Y distanciamiento social, ¿no? Porque nadie podía estar, porque recién conocíamos al virus, éramos nuevos, ¿no? Suspendimos todo por la pandemia, ¿no? Y ahora es el caso concreto de la huelga. Está cerrado el local del Poder Judicial, pues, ¿no? Justo donde está la mesa de parte donde hay un piquete ahí que se ha puesto y hoy día era mi último día para interponer mi demanda por despido incausado o fraudulento, o por despido arbitrario o por acto de hostilización. ¿Y qué hago yo? Puedo reclamar el etiquetado, ¿no? Imposibilidad de reclamar el derecho ante un tribunal peruano. Siendo que es la única posibilidad esa de suspender el plazo. No hay otra. O sea, que no pueda dejarlo. Yo estoy frente a esa. El pleno jurisdiccional ya de 1999 hemos dicho que los plenos jurisdiccionales laborales son de esta manera. Distritales, ¿no? De la Corte, donde van los jueces superiores de esa Corte. Nacionales, donde van todos los jueces superiores. Y Supremo, donde van todos los supremos. Entonces, el nacional, el laboral de 1999, estableció la imposibilidad de accionar ante el Poder Judicial los días en que no hay despacho judicial.
Eso es lo que dijo. Concordando para ello lo dispuesto en el artículo 36, que hablaba de plazos, ¿no?, de caducidad, con el artículo 247 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habla qué días hay y no hay despacho, y el artículo 58 del Decreto Supremo 0196, que viene a ser el reglamento del 728. Aunque parezca mentira, es un reglamento que tiene una numeración del año 96, porque el texto único ordenado es del año, como ustedes saben, 00397, ¿no? Entonces el reglamento es un decreto supremo anterior. Eso incluye la imposibilidad, que incluye sábados, no trabaja el Poder Judicial, ¿no? Domingos, no trabaja el Poder Judicial. Feriados no laborables, no trabaja el Poder Judicial. Los días de duelo nacional y judicial, el inicio del año judicial, el día del juez, y en aquellos casos o eventos fortuitos o fuerza mayor. Ah, y ahora recuerdo, el COVID, caso fortuito o fuerza mayor. Y en el caso de la huelga, caso fortuito o fuerza mayor, caso fortuito. Dice, la huelga, sea esta legal o ilegal, porque puede ser una huelga ilegal, ¿no? La han presentado y dicen no tiene la autorización para hacer la huelga, pero igual están haciendo la huelga, ¿no? Implica una posibilidad de acceder a qué cosa, a qué habíamos dicho, cómo lo habíamos rotulado. Lo habíamos rotulado diciendo que era una imposibilidad de recurrir al tribunal peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque había un piquete ahí en la puerta que no me dejaba entrar a dejarlo. Constituye un caso de fortuito, ahí está, caso de fortuito, de conformidad con el artículo 1315 del Código Civil. Y por lo tanto, el plazo se suspendía, ¿no? Estamos haciendo el raciocinio para llegar a lo que acuerdan en el Pleno, ¿no? Ahora veamos entonces un poquito más, ¿no? Un poquito más. ¿Sí? Acá. En este caso, se acordó ya no por mayoría, sino por unanimidad. ¿Sí? Por unanimidad. Que en el caso de la caducidad, al plazo legalmente establecido para la presentación de la demanda, no se le debe incluir los días de paralización de la huelga por huelga de los trabajadores del Poder Judicial cuando ello implique una falta de funcionamiento del local judicial o de aquel en el cual se encuentre la mesa de partes respectiva. Por lo que, en esta contingencia, todos los días de paralización deben ser descontados del plazo de caducidad. Ahora, acuérdense que este acuerdo del Pleno va a sufrir una mutación, porque ahora se ha aperturado la mesa de partes virtual, y ya no solo para expedientes del expediente judicial electrónico, sino para cualquier expediente. Es decir, que yo puedo estar frente a una demanda y yo no voy a decir, bueno, mire, como seguimos en estado sanitario, de emergencia sanitaria, yo no he podido dejarla pues, porque estamos en emergencia sanitaria. Sí, pues, pero usted ha podido ingresar su demanda a través de la mesa de partes virtual. No, pero ese es para el eje, para el y el mío no es eje, porque acá en la corte que yo trabajo, o en la corte donde voy a presentar la demanda, no hay. Oiga, pero mire, tampoco es cierto, porque el eje, si usted tiene una casilla electrónica, usted es el abogado, hay expedientes eje y expedientes no eje. O sea, no expedientes judiciales electrónicos. Y usted puede ingresar su demanda sin ningún problema. Ahí estaremos aplicando el plazo de caducidad. Oiga, pero puede ser que yo saque una constancia, y eso ha pasado, ¿eh? Justo en el último día quise ingresar y el reporte no, por temas técnicos, me sale error. Tomó las pantallas, hay un correo ahí en cada corte, mando las pantallas y digo, yo quería ingresar la demanda, pero fíjense, esto es el reporte que me sale, y entonces, hoy por hoy, hay la posibilidad de trabajo mixto, ¿no? O sea, hay cortes en que han habilitado mesas de partes, ¿no? Se busca que sean cada vez menos, porque todavía no se ha generado pues una medicina que nos... Primero, si se ha generado la medicina, por lo menos todavía no la tenemos, o la vacuna, y no se ha puesto a todos. Entonces, todavía tenemos algunas restricciones para hacer trabajo presencial. Si es así, entonces no nos queda mucho de qué decir. Entonces, tendremos que
ir a la sede, sacar unos tickets, pedir una hora determinada, acreditar que efectivamente no he podido ingresar y el plazo de caducidad se podrá aplicar. Yo estoy dando este caso en concreto porque el Pleno no lo dice, porque el Pleno, acordémonos, fue realizado antes de la pandemia, ¿no? Pero el Pleno, pero la vida nos ha demostrado que hay un caso, ¿no? Previsto en el 1315 del Código Civil, que puede ser caso fortuito, fuerza mayor, en ese caso fortuito, en el cual por una enfermedad, una pandemia, en este caso no epidemia, sino una pandemia, hemos tenido que retraernos en nuestros hogares y es el Poder Judicial el que nos ha ofrecido una alternativa para continuar con las limitaciones del caso, ¿sí? Con la tramitación de los expedientes, por un lado, pero garantizando nuestra seguridad y excepcionalmente, solo excepcionalmente, puedan ir a dejar sus escritos. Señores, en resumen, nos quedan 6 minutos todavía para algunas preguntas, pero en resumen, lo que hemos buscado esta noche es dejar claras las normas, pero vincularlas a casos reales, a situaciones que nos enfrentamos todos los días, porque ¿qué es lo que busca el Pleno? Darle seguridad jurídica y predictibilidad. Es decir, que el litigante no sienta, o el abogado no sienta, que en una corte le dicen una cosa y en la otra corte le dicen otra, ¿no? Ser predictible lo que va a pasar frente a algo que no sabemos, no tenemos claro, la norma no es muy clara, entonces el Poder Judicial se reúnen, ya lo hemos dicho, a través de acuerdos distritales o a través de acuerdos nacionales de jueces superiores o a través de la Corte Suprema, que son los temas que en estas semanas ustedes van a ver. Antes de terminar algunas preguntas para concluir, solo para terminar, vamos a tener una sesión adicional el día 23, y ese día, voy a ver, que si no me equivoco es viernes, ¿no? Hoy estamos miércoles. Ya, el viernes vamos a tener una sesión en la que vamos a tratar los temas procesales, ojo, vinculados al arbitraje que han tratado los plenos. Lo he dejado hacia el final porque es un tema un poquito más árido, muy poco transcurrido. Y si ya mucha gente tiene problemas con el derecho individual del trabajo, imagínense lo tedioso que debe ser el derecho colectivo del trabajo. Y esto que vamos a revisar son normas del derecho colectivo del trabajo vinculadas con el arbitraje, ¿no? Vamos a hablar ahí de las normas, cuando se impugnan los arbitrajes, pero referidas, ojo, a los plenos supremos, laborales y previsionales. Para concluir, como siempre debemos cumplir con la promesa, vamos a mirar si es que nuestros amigos, los 307 que quedan todavía con nosotros conectados, tienen alguna pregunta adicional. Si no, daríamos por cerrada la sesión el día de hoy. Vamos de abajo hacia arriba para ver si estamos. Tenemos uno. Diego Silva nos pregunta, Diego Silva Mendoza, dice, en el caso de que asista a alguna audiencia de conciliación sin poder, se movió la pregunta. Diego Silva, ¿no? Es que ingresó una pregunta más del amigo Zarango. A ver, aún sin poder, aún puedo presentar la contestación de la demanda. En el caso de que el juez no permita presentarlo, puedo pedir la nulidad de la resolución en rebeldía de la contestación. Mire. Proceso ordinario laboral. Audiencia de conciliación. ¿Cuándo tengo para presentar? Hasta la audiencia de conciliación. Si no la presentó el escrito, ya incurrió en rebeldía. No hay vuelta que darle, amigo Silva. Te va a pedir la nulidad, puede pedir todo lo que quiera, pero ¿hasta cuándo tenía para contestar? Hasta la audiencia de conciliación. Y si usted no la llevó, incurrió en rebeldía. ¿Correcto? Muy bien, en la última pregunta ya.
Sarango dice, en los casos de que la empresa se niega a brindar las razones del despido por haber utilizado argumentos falsos, ¿desde cuándo se comienza a contabilizar los plazos para interponer el despido? Desde el momento del despido. ¿Cuándo se ejecutó el despido? Podría estar usted frente a un despido incausado fraudulento, como fuere, pero ¿cuándo fue su último día efectivo de labores? Usted tiene que fijarlo, ¿no? ¿Cuándo fue el último día efectivo? 30 días naturales. No, 30 días hábiles. Así lo ha dicho un pleno, que seguro lo van a ver en los plenos ahora cuando los vean, porque ahí los han dividido por despido también, y ahí hay entiendo que el doctor Ojeda o la doctora Fresia Sánchez son las que van a ver eso. Vamos a terminar con una pregunta, todavía nos quedan 2 minutos. Ya Diego Silva preguntó, vamos a ver un poquito más arriba. Acá hay una de Elvis Vargas, estoy muy activo el amigo Elvis, a ver. ¿Cuántos días, doctor, cómo puedo saber cuántos días se han suspendido o los días en que nos hemos visto imposibilitados de presentar una demanda para terminar el plazo desde el día 15 de marzo hasta lo que pase las resoluciones administrativas del Poder Judicial? Ahí están cuándo se suspendió el día, si no me equivoco, el día 16 de marzo, y aproximadamente, si no me equivoco, el 17 de julio se reactivaron los plazos. ¿Correcto? Eso está en las resoluciones administrativas del Poder Judicial. Si me hubieran dicho antes, le traíamos ese dato. Hemos hecho el año pasado con la doctora Fresia Sánchez justo uno de reactivación de las labores judiciales. Fue un conversatorio muy bonito y donde justo ya estaban por iniciarse las labores. Por eso me acuerdo que fue, si no me equivoco, fue el 17 o 21 de julio. Búsquenlo, está en resoluciones administrativas que autorizan la reactivación de las funciones. Ahora, ojo, que aún hubieron algunos distritos judiciales que mantuvieron por temas de pandemia la imposibilidad de poder realizar las labores, pero en esa misma resolución dice tal y tal y tal distrito no se va a reactivar y por lo tanto no se siguieron. Amigos, para mí un placer volver a estar con ustedes después de un poquito más de un mes. Estaremos nuevamente vinculándonos por esta plataforma tan apreciada, esperando que todos mantengamos salud, queremos apreciarla muchísimo estos días. Tenemos más de uno de nosotros hemos perdido familiares o amigos muy cercanos. Ser fuertes en esta circunstancia, a seguirnos cuidando. Gracias por su atención a los más de 300 participantes que hemos tenido. Y nada, agradecerle a la persona en Belmer, nuestros amigos Arturo y Nerio González, que cada vez que podemos, nos damos un tiempo para estar con ustedes. Muchísimas gracias y será para hasta el día viernes que veamos los temas de los plenos referidos al derecho colectivo, en específico a los temas de arbitraje. Nos estamos viendo entonces. Muchas gracias. Gracias, Belmer, y siempre a tu disposición.